Hola, hola a todos. Un día más de Coffee Time aquí con nuestros invitados y siéntanse bienvenidos porque primero hay que darle las gracias a ustedes como audiencia que nos siguen cada viernes y que están aquí con nosotros para tomarnos el café y hablar de un tema más. Y pues es que hoy vamos a hablar sobre COVID. Yo sé, ya hemos hablado mucho, se ha dicho mucho, hay demasiada información sobre COVID, ya hemos especulado, analizado, bueno, infinidad de cosas. Pero justamente hoy queremos decir o preguntarnos si es que realmente está todo dicho acerca de COVID y por eso les he traído a estos dos grandes invitados, que empiezo de este lado. Pau, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado. Les cuento, Pau es bueno, ya egresada desde hace un ratito de la Universidad de Guadalajara, aquí del CUG. Gran estudiante, gran alumna y ahora una profesional que se ha enfrentado a la pandemia 100% y por eso está aquí de invitada precisamente como experta, porque ella trabaja actualmente en CMQ, ¿verdad, Pau? En CMQ Premier, CMQ Riviera. Y por todos lados. Y por todos lados, exactamente. Okay. No, y precisamente se me hizo muy interesante invitar a Pau porque vamos más adelante a hablar precisamente de ese tema que no se ha hablado y no se ha dicho sobre la pandemia, esta situación, o tal vez por ahí ya lo escucharon. Pero algo que quiero destacar de Pau es que ella estuvo trabajando o sigue trabajando en CMQ, pero CMQ estuvo como hospital 100% COVID, ¿verdad? Sí. Entonces no había para dónde hacerse, ¿no? ¿Era COVID? No, era COVID. 100%. Nuestras áreas eran todas áreas COVID. Entonces casi era entrar y ya con equipo de protección personal. Sí, desde siempre cero. Desde que llegábamos ya sabíamos a dónde nos íbamos. Cada quien ya teníamos apuntado nuestro lugar. Y la mayoría, bueno, todas, era COVID. Algunas de apoyo, pero apoyo COVID. Apoyo COVID. Ajá, que eran como las que más se libraban de eso, pero de traer de todos como modos. todo el equipo, ¿no? Ajá, pero de todos modos. Y pues de este lado está nuestro queridísimo Emanuel, trabajador IMSS. Nuestro paciente cero, tal vez por ahí lo conocerán por esa razón. Toda una revolución tu caso, amigo. ¿Y qué? Más o menos algo así fue. Algo así. Oigan, pero yo quise invitar a Emanuel y cuando le hacía la invitación, él sabe que lo quiero, lo aprecio muchísimo. Que para mí él es el soldado número uno. No fue el paciente cero, él fue el soldado número uno contra esta batalla. Porque a él le tocó precisamente toda la decadencia, toda la deficiencia de la pandemia. Después se nos tuvo que ausentar porque lo vivió en carne propia siendo paciente cero. Que también por ahí, pues por eso es uno de nuestros expertos y nos va a hablar si todo está dicho. Siéntete bienvenido, Manuel. Gracias por estar acá. Estoy muy contenta de tenerlos a ambos y que nos puedan compartir. Y pues precisamente entrando al tema, yo quisiera preguntarles, Pau, Emanuel, pues Pau ya nos contaba un poquito de cuál ha sido su participación, el papel que ha desempeñado frente a esta pandemia. Y si nos pudieras decir, Pau, pues cuáles fueron esos miedos a los que tú te enfrentaste y también tal vez a los miedos que viste también en otras personas, ¿no? Ay, pues yo creo que el miedo más grande de todas y de todos en ese momento fue ¿qué vamos a hacer contra algo que es totalmente desconocido? Nos vamos a preparar, qué medidas vamos a tomar, qué protocolos va a seguir el hospital, qué protocolos nos tenemos que aprender también como personal. Pues creo que uno de los más grandes miedos fue, para empezar, saber qué hacer y en segunda, que nos llegara el primer paciente. Es decir, ya lo estaban esperando, sí, ¿no? ya cada que llegó un paciente decíamos, tiene COVID y empezábamos a activar protocolos. A veces no eran, a veces sí, también las pruebas en esos entonces se tardaban un poquito más, estaba como la incertidumbre. Yo creo que el miedo era eso, el saber qué teníamos que hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué iba a pasar si algo fallaba, si algo no estaba bien. ¿Qué era como ese miedo? Si algo fallaba, ¿cuál era como esa proyección de chin, si me equivoco? Me contagié, ajá, ¿no? Porque era desde todo, desde si te pusiste bien el equipo y haciendo tu trabajo ya te tocaste el ojo, ya te hiciste así, todo era un constante miedo. Y salíamos, y mis compañeras van a estar de acuerdo con esto, salíamos pensando, ¿qué hice en la guardia, qué hice en el turno que me pudiera haber puesto en riesgo? Porque también sé y supe que enfrentaste la enfermedad, sí, ¿no? También tuviste COVID. Sí, también tuve COVID. COVID asintomático, gracias a Dios, no pasó nada. Así como me ven ahorita, así estaba yo en mi casa. Ah, qué tal bueno. cual. Sí, pero yo también cuando salí positiva dije, ¿qué hice
Ya después se descubrió que había sido, pero... Pero, viste con el inicio de ese con el inicio, sí, pero está muy vergonzoso. Está muy vergonzoso. Bueno, seguramente le pasó a más gente, ¿no? Sí, de hecho nos pasó, fue una cadenita de contagios por una tontería. Claro. Pero nos pasó. Que precisamente esas son algunas de las cosas que a veces no se dicen, ¿no? Sí, que a veces esas pequeñitas cosas que están ahí en el limbo. Porque bueno, yo sí me animo a contarles que en alguna ocasión me pasó entrando frente a la pandemia, ya con paciente intubado y demás, pues yo me equipé, ¿no? Me compré mi mascarilla con filtros y todo, mis gogles herméticos y bueno, ahí va yo, ¿no? Entonces resulta que en esa ocasión tuve 2 pacientes muy graves, intubados y demás. Pues ahí yo andaba ayudando al paciente y todo, aspiración con circuito cerrado, demás. Pero le había yo pedido ayuda a uno de los médicos para que me ayudara como a colocarle, porque era de estas mascarillas con los filtros externos. Sí. Ajá. Entonces, en aquel tiempo, cuando empezábamos, se escasearon, ¿no? No había suficientes mascarillas, suficientes filtros. Ni equipo, ni nada. Ni nada. Entonces, era como, espérate, ¿eran estos filtros o eran estos otros? Entonces, me animo a contarles que ya que salí de área COVID y todo, le digo, dice un amigo, ¿qué? ¿Cómo te fue en el área COVID? Y yo, no, pues todo bien. Dice, ¿ya usaste tu equipo? Y yo, sí. Pero esos filtros no eran. Y yo, ¿cómo que no eran? No, dice, esos filtros eran para cuando agarras químicos como pintura o esto. Sí. Dice, no son contrabiológicos. Y yo, en la mouse, dije, ya me enfermé, ¿no? Pero me animo a contarlo porque seguramente le pasó a más personas, porque como decía Pau, estábamos frente a algo que también desconocíamos. La intención era buena, queríamos protegernos, pero había desconocimiento total. Y también de repente las personas que vendían el material y demás, pues te los vendían, no te decían sí funcionaba, no funcionaba, o sea, no había como, tampoco a ellos no los vamos a culpar, sino que ellos también tenían un desconocimiento. Entonces, bueno, no me contagié, gracias a Dios. Pero también fue porque las medidas, aparte de mi mascarilla, porque en ese tiempo era como, ponte todo, ¿no? Entonces, aparte de traer la mascarilla, también traía la careta, exactamente. Traía la careta, el casco. Entonces dije, aunque hubo aerosoles, la careta me protegió, aunque no tenía los filtros correctos, ¿no? Claro. No, pero ya andaba ya así de China, ya hice contagiar. Careta, gogles, mascarilla y aún triple guante. Y aún así decíamos algo. ¿Qué hice durante la guardia que pudo haber sido contagioso? Pudo contagiar. ¿O dónde me llevo bicho a la casa? Ajá, aún así muchos, y me atrevo a decirlo, muchos hicimos cosas que no teníamos que hacer. Como yo, por ejemplo, estábamos ahí en la terapia y todo, y de repente, así, con el ojo, ay, me pica el ojo. Y sin darme cuenta. Exactamente, sí. Sin darme cuenta. Claro. O me lo rascaba, y ya luego decía, ay, no es cierto, me tallé el ojo. Pues ni modo. Se tiene que vivir, o sea, lo teníamos que pasar para aprender. Sí, claro, de alguna forma. Es que sí era incontenible esa situación, ¿no? Entre que si ya te empezaba a apretar los gogles, si ya te empezaba a picar hasta la cabeza, sí, ¿no? Todo, la nariz, empezabas a moquear. Sí. ¿Qué hacías? Claro. Emanuel, pero tú que fuiste el soldado 1, bueno, yo así te nombro. Muchas porque gracias, me tocó verte. Muchas gracias. Me tocó verte. Sí, efectivamente, ahí en nuestro hospital, la 42, por parte del IMSS, soy enfermero, licenciado en enfermería, allí me desarrollo como un enfermero general. Actualmente estoy como líder de equipo de terapia de infusión, que también es un programa muy bueno. He hecho grandes cosas allí por nuestros derechohabientes, así le llamamos aquí. Para mí seguirán siendo mis pacientes. Sí, efectivamente, ya pasaron 2 años, un año y medio más o menos, vamos para 2 años. Venía escuchando las noticias, efectivamente, un virus que vino de China, posiblemente que de un murciélago, que alguien preparó ahí una sopa. Que no nos iba a llegar nunca. Andábamos todos con la psique a todo lo que daba, si iba a llegar, no va a llegar, por ser un puerto turístico, tendría que haber pasado. Iba a llegar, claro. Entonces, cuando llega nuestro primer paciente, es un trabajador, creo que este señor trabajaba en una empresa repartiendo comida, ¿sí?
Y sí, efectivamente era un caso positivo, pero en aquel entonces lo manejábamos como un síndrome de dificultad respiratoria, sospechoso, pero efectivamente eran casos ya de COVID. Y desafortunadamente, por Sin algunas aislamiento. cosas u otras, el protocolo de atención para este tipo de pacientes no fue el mejor, lejos, por mucho. Síndrome respiratorio o neumonía Neumonía atípica. atípica, Nada sí, más. ese era el El nombre, problema ¿no? era que cuando los médicos u otros compañeros leían neumonía típica, corrían, Era el pavor. literal. Sí. Yo, sin embargo, preguntas, ¿cuál fue nuestro mayor temor? Para serte sincero, mi mayor temor era llevarlo a casa. No tengo hijos, solamente vivo con mi esposa. Y muchas personas decían, pues sí, es que es fácil para usted, porque usted no tiene hijos, usted no tiene familia a quien infectar. Bueno, pero eso no nos hace menos que los demás. Sí. También No, y nuestras también hay vidas padres, valen. abuelos, ¿no? Padres, Personas abuelos, que sabíamos amigos, que eran amigos. más susceptibles, que sabemos que son más susceptibles. Entonces, básicamente ese fue mi mayor temor. Pero el estar allí con los pacientes frente a frente, sinceramente se los digo, a lo mejor estoy loco, no sé. Era falta de conocimiento, no tenía miedo. No me daba mucha emoción poder estar allí ayudando a esas personas. Porque yo veía esa indiferencia. Muchas veces había indiferencia. Ellos mismos comentaban, ¿sabes qué? Es que no entran con nosotros, abren la puerta, nos dejan los medicamentos, se van. Comentarios, solo Dios sabe si fue real, no estuve ahí para atestiguarlo, pero es lo que decían ellos. Siempre desde mi formación, ya tengo aproximadamente 15, 17 años como enfermero, siempre me preocupé por el servicio a las personas, a nuestros pacientes. No por política del hospital o lo que ustedes quieran, siempre ese fue mi afán, esa fue mi vida, dar mi vida por ellos. Y a veces es muy difícil dar lo mejor de nosotros a unas personas totalmente desconocidas. En nuestras vidas los habíamos visto, pero sin embargo ahí estamos para atenderlos. Este fue nuestro primer paciente. Después llegaron otros dos, totalmente graves. Uno tenía 33, me parece, el otro 40 y tantos años, jóvenes los dos. Uno de ellos sí tenía comorbilidades como obesidad e hipertensión. El otro no tenía absolutamente nada. Y los dos con la misma nivel de gravedad. Sí, con el mismo nivel de gravedad. La forma en que creemos que fueron contagiados o adquirieron el virus fue cuando estaban precisamente moviendo a todos los canadienses, los estaban repatriando. Cuando estaban moviendo a todos estos canadienses en el puerto y en el aeropuerto, estas personas se dedicaban a promover, no sé si eran bienes raíces o tiempos compartidos, pero efectivamente estuvieron cuando toda esa gran cantidad de canadienses y extranjeros, solo Dios sabe si alguno de ellos fue a China o trajo el virus, de ahí y los problemas que tenían eran objetivos, una dificultad respiratoria espantosa, con desaturación, crisis hipertensivas, dolores de cabeza, cefaleas, unas taquicardias horribles de 190 y tantos, 200, con hipertensión. Incluso llegábamos a pensar, bueno, tal vez tengan alguna adicción, pero no. Eran ¿cómo le llaman? Era la explosión de citoquinas, la explosión de todo ese tipo de cosas que provoca este virus, y ya sea que nuestros pacientes se descompensaran. Entonces, en ese momento no teníamos el material adecuado para ingresar. Que de hecho a eso iba, o sea, dijimos, ¿cuál era el miedo? Bueno, miedo de Pau, contagiarme, miedo tuyo era llevarlo a la casa, pero el reto, ya como profesional, como tú dices, bueno, a mí me daba esa adrenalina, ese gusto, y yo sé que a Pau también, sí. Porque a Pau es enfermera de vocación y toda una profesional, como debe ser, claro. Entonces, que de hecho eso me lleva a precisamente a preguntarles dos cosas, o sea, ¿cuál fue ese reto ya como profesionales? Porque a ti sí te tocó el reto bastante pesado, o sea, digo, lo vi que lo tratabas de sobrellevar la situación.
Pero bueno, tú me dirás cuál es ese reto. Y también precisamente hablando de esta actitud que ambos tienen como profesionistas en enfermería, como dar ese cuidado y ese servicio que tú dices, pues es que a mí estar ahí adentro me daba la emoción, ¿no? De te voy a ayudar, voy a hacer algo por este paciente. Pero la realidad es que, ¿qué es, no? Es vocación, es amor al arte. ¿Qué nos mueve realmente a decir yo entro? Porque la realidad fue que es algo que ya se ha venido medio mencionando, que no todos querían entrar, ¿no? Bueno, hablamos de vocación y de servicio, de lealtad a nuestras profesiones, aquel tipo de juramento que hicimos, servir y proteger a nuestros pacientes. Muchas veces el enfermero o la enfermera ingresa a esta profesión para servir al prójimo, pero ese concepto fue totalmente, se hizo un giro de 360 grados al momento que llega esta pandemia aquí a nuestro hermoso puerto. Todos esos conceptos que nos enseñaban en la escuela, de cierta forma, ¿menguaron o qué? Sí, lo menguaron totalmente. Era ya dar el servicio, como se los decía. Básicamente era ofrendar nuestra salud, nuestra vida por personas totalmente desconocidas, que no cualquiera lo hace. Estamos hablando de bomberos. Al momento de entrar a un incendio, ellos tienen sus familias, no tienen hijos, tienen una esposa nada más, se lanzan por personas que tal vez son malas con la sociedad, pero van y lo hacen. Lo mismo pasó aquí. Ya no era como les digo, por política del hospital, mi derechohabiente, mi paciente, ya era más por humanidad. No dejar a esas personas atrás. Y también va de la mano proteger a mis compañeros. Porque muchas veces los veía entrar a estas salas sin querer hacerlo, o se metían 20 minutos y salían a los pasillos, pero sin cambiarse nada. Entonces entraban, adquirían la carga viral y salían y la expandían por todas partes. Entonces la idea, que ya lo saben ahora con los protocolos, es me quedo en esa sala con mi equipo y allí me quedo, no me salgo hasta cumplir ciertas horas. Y ese fue tal vez mi error, tal vez fue mi entrega. Muchos dicen que no debí de hacerlo, que fui muy egoísta. Rayos, es nuestra profesión y es lo que hacemos. Y yo creo que para mí también fue... Yo sabía que era una cosa totalmente diferente, que no nos habíamos enfrentado nunca, pero alguien tenía que estar al pie del cañón. Y yo decía, si todas nos vamos a entregar en el hospital a hacer esto, pues venga, todas. Sí. Creo que todas nuestras chicas MQ se entregaron mucho. Una parte de que yo me quedara ahí adentro fue con ellas, porque yo decía, no, ya, era tanto el estrés de estar ahí adentro, era molestarse a veces por tonterías, pero yo las entiendo, todas estábamos igual. Pero al final lo que te movía era ir y ver un avance en el paciente, ver un retroceso, o escuchar, lo vamos a extubar, o le vamos a hacer esto que va a ayudar para esto. Ajá, entonces yo creo que mi motivación, valió la pena, ¿no? Sí, mi motivación era verlos y decir, valió la pena. Claro. También, ¿cómo lo dices? Estar con mis compañeras. Sí. Estar con ellos hombro a hombro, pelear hombro a hombro, no dejar a nadie atrás. Sí, así es. Yo decía, no, sí estamos devastadas, porque lo estábamos cansadas, fatigadas, borneadas mentalmente, física y psicológica. Lastimadas. ¿No? Pero yo decía, no, pues es que si van a entrarle, pues vamos a entrarle todas, porque si una raja, el trabajo se le carga a alguien más. Claro. Entonces no. No, y se va a ver reflejado en el paciente. Y ¿no? se ve reflejado en que no va a haber un avance. No va a deteriorarse más el paciente, no va a salir, ¿no? Yo los escucho y pues definitivamente yo en aquel entonces, y creo que lo llegaba a platicar con Emanuel, yo decía, no entiendo por qué de repente, claro que hay varios factores, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué se sorprenden? ¿O por qué dicen no entro al área? ¿O por qué yo entrar a COVID? Creo que durante nuestra formación, y eso va para todos los que nos estén escuchando, durante nuestra formación se nos enseñan términos como pandemia,
Sí. ¿Cierto o no? Y en la historia de la humanidad ya ha habido muchísimas. otras pandemias, entonces Cientos de pandemias. en algún momento los que estén estudiando enfermería, que nos estén escuchando, o la gente que conoce a una enfermera o enfermera, desde esa parte de la formación se nos enseñan esos términos, y durante esos términos se nos enseña que hubo antecedentes de pandemias y pues que en algún momento lo íbamos a vivir y que esta no va a ser ni la última. Muy seguramente vendrán más pandemias y que es parte de nuestro trabajo hacer esto, Así es. servir durante una pandemia. Y ya se ha hablado de algunos estragos económicos, digo, nos tocó ver de repente pues la situación del país, que pues bajó mucho algunos ingresos de algunas tiendas, servicios, demás, por la misma pandemia, el irnos a encerrar a casa y demás. Pero yo creo que a nosotros como profesionistas eso no nos afectó, ¿no? Eso es una verdad. Y no por un bono COVID, quiero dejar claro, o sea, porque de repente ya hay como que pues sí, les pagaron más, ¿no? Que si no lo dieron o se los llegaron a dar, porque yo no lo vi, o sea, yo entré a COVID y jamás vi un bono, pero si lo llegaron a recibir las personas que han entrado, muy merecido, era una friega total estar ahí adentro. Pero, como vuelvo a decir, creo que no nos afectó, ¿o qué? ¿A ustedes sí les afectó? Bueno, si hablamos de bonos COVID, muchos de mis compañeros jamás lo recibieron. Inclusive hubo memes, hubo videos de que hacían esto una pequeña burla, pero yo siempre lo he pensado, es una burla macabra. Porque desafortunadamente muchos de nuestras hermanas y hermanos de profesión murieron, quedaron allá atrás. Y son personas que con el tiempo van a ser olvidadas. Así es. Y muchas de otras personas recibieron una fuerte cantidad de lana, de dinero. No voy a decir quiénes, pero recibieron dinero a costa de otras enfermeras, enfermeros, médicos, personal de intendencia que entraba allí a esas áreas y se rifaba la vida. Se rifaba la vida mientras otros estaban sentados en sus escritorios y nosotros librábamos sus guerras. Y siempre ha sido así, desgraciadamente, en los gobiernos, los soldados van a pelear las guerras, van a perder sus piernas, sus vidas, y los presidentes están sentados en sus escritorios firmando actas de paz, etc. Fue exactamente lo mismo acá con nosotros. Vivimos una guerra, peleamos por ellos, morimos por ellos, y las cosas siguen igual, no han cambiado. Escuchamos aplausos, héroes, etcétera, etcétera. Pero por parte de nuestros gobiernos no hemos recibido realmente aumentos salariales. Ese premio, ese reconocimiento, porque que nos digan qué bien lo han hecho, gracias, pero pues bueno, a todos nos gustaría, ¿no? Muchos ya saben, un incentivo. Saben de mi caso, que fue hospitalizado en un área privada, y obviamente pues fue el gasto en lo privado, y pues nunca recibí una ayuda por parte gubernamental, no. Quiero aclarar que por parte de mis compañeros del IMSS, por parte de otras personas que no trabajan en el IMSS, recibí un apoyo económico y se los agradezco. Aprovecho el momento para darle gracias a todas y a todos por eso. Pero como les digo, libramos sus guerras y sus batallas, y creo que cada quien lleva en su corazón la victoria, lo que hizo. Sí, totalmente. Yo creo que a veces, o más bien la duda sería, ¿nos comprometimos o no nos comprometimos? Pues cada quien lo va a poder responder, Así ¿no? es, cada quien se lleva en su Sabe conciencia lo que hizo y lo que no hizo. Porque ahora yo veo, no sé, y Manuel no me deja mentir, Pau tampoco, que es algo que también no se ha dicho, ya ahora se pelean por entrar a las áreas COVID, ¿no? Antes no querían entrar y ahora ya todo el mundo quiere entrar. ¿Por qué? Bueno, ¿puedes decir algo? Pues yo no voy a decir nada porque en mi hospital no es de que quieras, es decir, Los te hacen toca. entrar, Ajá, ese nos es el hacen entrar. problema. Y entramos, a lo mejor sí de principio como, pero pues entramos al final de cuentas y hacemos lo que podemos, como podemos y con la mejor disposición. Pero sí, sí llega un momento donde te cansas y dices, bueno, pero si hay una compensación mínima, pues ya decimos, bueno, pues tal vez vale la Bienvenida, pena, sí. claro. Bueno, acá en nuestro hospital, Maya no me dejará mentir, hubo muchas personas que empezaron a decir, bueno, me meto, pero
ya era porque había ciclos de servicios de 2 horas, 3 horas, voy y te relevo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces ya no se veía esa entrega por el Andrea, paciente. la fatiga, digo, yo estoy del turno de la noche, 12 horas Sí, ahí es muy metida, pesado, amigo, ya era diferente. hombre. En el primer momento que tuve la oportunidad de atender a este tipo de pacientes, no existía nada de eso, apenas estábamos armando los protocolos. Pero sí es bastante cruel, no me dejarán mentir los que ya estuvieron allá adentro, tener todas esas cosas encima. Pero en ese momento solamente tenía una batita que ni siquiera era biológica. Oye, el cubrebocas sandwichero que usabas, qué bárbaro, Era un ¿no? cubrebocas sandwichero, como dice la O maestra de Mayra. salchichonería, no sé, estos que usan Y ahí. aparte era otro cubrebocas, yo creo que ni siquiera era biológico tampoco, era industrial. Y una careta que me había prestado un buen amigo mío ahí en la 42, un saludo para él, que me prestó esa careta del área de inhaloterapia. Oscar, muchas gracias. Ay, un saludo a Un Oscar. saludo a Oscar, gracias. Él me prestó esa careta y creo que esa careta definitivamente alcanzó a frenar un poquito más el daño en mí. Pero prácticamente era entrar en una zona como Roja. si fuera una neblina densa en mi rostro. Porque ni siquiera había extractores de aire, era un cuarto pequeñito de 4 metros de largo por 3 de ancho, con el paciente estornudando por todas partes, aerosoles, entonces todo eso, una exposición bastante dura hacia mí. Entonces, al Sí. final de cuentas, quedamos que fue eso lo que me contagió a mí, Al final la te- exposición tan larga y tan cruel a este virus. Es como meterse a una área radioactiva sin protección, así. Sí, así no, fue. y es que sí, o sea, yo te veía, entrabas con muy poco equipo, pero precisamente por eso decía el soldado 1 con todos los retos que implicaba que no estaban formados los protocolos. Fíjense, hace una pregunta aquí que creo que la perdí un poco, es que me pareció interesante, dice... buenas tardes, dice Itzel Cibrián, dice, ¿presentaron estrés o depresión durante los principios de la pandemia? ¿Qué hicieron para salir de eso durante la pandemia? ¿Qué nos pueden aconsejar a nosotros, los estudiantes que estamos a punto de salir de la carrera para poder sobrellevar esto? Estrés, sí, 100%, ¿no? Depresión también. Hay un síndrome muy sonado en el área hospitalaria que es el famosísimo burnout. Bueno, Yo creo que todos a veces decíamos, ay, estamos estresados, cuando la vida era normal. Sí. Pero cuando estás en constante estrés todo el tiempo por cualquier cosa, ahí sí, a mí se me cruzaba en la cabeza y decía, ¿horneada? Porque había veces que yo salía del hospital llorando. Yo estaba cansada de que por más que dabas el 100% de ti, siempre había algo. Pero a la vez satisfecha porque diste lo mejor de ti. Entonces sí, fue algo que estuvo ahí presente todavía está presente el estrés con un paciente así, sobre todo ahorita que son más jóvenes, que los ves y dices, ¿cómo? O sea, tienen 28 años, ¿cómo están ahí metidos? Sin poder respirar, sin querer hablar. Es un estrés constante. Depresión también, porque no veíamos el final. Fueron meses y meses de entrar todos los días con un montón de cosas, con el calor, con los gritos, con el hazle, con el ponle, con el quítale, ya se te despertó, duérmelo. Todo el tiempo era un estrés constante, depresión, pues ganas de soltar la toalla. Muchas No, veces fue y- ganas de soltar la Y yo toalla. creo que ahorita que escucho a Pau, digo, a mí en lo personal, comentando parte y respondiendo a la pregunta, creo que sí me ocasionaba bastante estrés el ver a gente entrar ahí poco comprometida con los pacientes. Porque entro, veo a un paciente que tuvo una guardia anterior, igual de deteriorado como si no hubieran pasado 24 horas. O entro y hace falta tanto material, tantas cosas, y yo quiero dar tanto por ese paciente, pero estoy limitada. Y aparte de depresiva porque era, yo sola no lo puedo sacar adelante en un turno de 12 horas, o sea, No. debemos hacerlo en equipo. También de cierta forma un poco decepcionada y no, porque pues claro que hay gente que me ha inspirado en esta pandemia, ustedes, Ramiro que estaba como invitado también, un saludo a Ramiro que no pudo llegar, Jazz, bueno y más gente que ahorita no terminaría, ¿no?
que yo la he visto, la vi trabajar muy comprometida y que hasta te pones a platicar con esa persona y te nutre y dices, claro. ay, me sanó, ¿no? Porque ya dices, no soy la única loca queriendo salvar o queriendo dar la vida por los de la pandemia, ¿no? O sea, hay millones de locas y de locos que están así. Aquí estamos tres, ¿no? Aquí estamos tres. Volviendo a lo que preguntan los alumnos, las futuras generaciones, en aquel momento cuando atendía a mis pacientes, ambos se llamaban José y lo tengo Presente. Perdón, muchas veces tuve momentos de depresión, pero ni siquiera por estar triste o asustado por mí. Muchas veces me culpé a mí mismo por no ser lo suficientemente rápido o no tener los materiales en la mano. Pero eran momentos muy oscuros y muy feos, a los que a ustedes les va a tocar entrar en algún punto de sus carreras. Entonces les estoy diciendo con anticipación que tienen que estar preparados aquí y aquí. Porque a mí me pasó eso con estos pacientes. No teníamos el material, no teníamos yo la protección y me llegué a culpar a mí mismo por sus decesos. Mucho tiempo, semanas, casi meses estuve llorando, estuve deprimido, diciéndome a mí mismo que no fui lo suficientemente listo, preparado y rápido para hacer las cosas. Pero ahora con el tiempo ya sané un poco eso. No, y es que, Manuel, ahorita que te escucho, es total verdad. Tal vez Pau no lo vivió tanto porque está en un hospital privado y de todos modos sé que le tocó las defunciones. Era terrible y precisamente quiero apuntar el tema hacia aquel lado. Fue totalmente depresivo ver que en un día de 24 horas o menos tiempo fallecieron más demasiado. de 15 personas. O sea, es que aquellas historias en las redes sociales donde según está el mortorio lleno y está lleno, es que era verdad. Una cosa es verlo en las noticias, los mortorios, las bolsas con los pacientes, que olvídense de verlos como números y pacientes. Cada persona tenía familia, cada persona era el sustento, era el fundamento de cada familia. Entonces las cifras dicen muy sencillamente 3,000, 5,000 en este mes, pero cada persona pudo haber sido su padre, su madre, su esposa. Entonces es cuando ese concepto se torna algo oscuro y deprimente, al menos para mí. No, y para mucha gente, Manuel, yo estoy segura, por eso estamos tocando el tema, que hay más gente que también lo sintió. Yo platicando con algunas personas, compañeros del equipo COVID, era eso, me decían, es que hasta se sentía el área, el pabellón, con una sensación terrible de haber visto o de haber suscitado tantas defunciones. Y creo que también fue aún más terrible cuando en algunos hospitales de Guadalajara, soy de Guadalajara, ya estoy aquí radicando muchos años, ver a nuestros compañeras y compañeras caer. Eso. Un día verlos y al día siguiente ver cómo salían en la camilla y aplaudiéndoles. Sí, claro. Tú fuiste una de esas. No, claro, la recompensa de ver a un paciente era muy satisfactoria, Así decir, es. no, ahí es, y yo siempre les digo, cuando ustedes ven que un paciente sale de ese estado tan grave que lo viste, dices, aquí es donde vale la pena. Y precisamente quiero que apuntemos el tema sobre la letalidad en México. Un punto que más adelante vamos a abordar, que es el ataque que también padecimos el personal de salud. Yo creo que pues no solo el personal de salud en general, hasta el que tenía COVID ya se veía como bicho raro, ¿no? Sí. Pero antes de pasar a eso, adelante, Manuel, adelante. No, bien lo dices, como bicho raro. De hecho, cuando yo me infecté de COVID, era entrar ahí en mi hospital y casi te apuntaban con armas, si tuvieran armas. Quédese ahí, no se mueva, quédese ahí quédese, no se acerque hacia acá, quédese en esa línea, no cruce la línea. Y yo, está bien, tranquilo, no te voy a hacer nada. Lo menos que yo quería era infectar a mis compañeras y mis compañeros. Eso siempre lo tuve presente, Bueno, siempre. Yo quiero decir algo con respecto a lo de los estudiantes. Yo recuerdo que mi maestra madrina nos decía siempre, para poder hacer algo hay que tener conocimiento de hacerlo. Pero cuando llegas a estas situaciones, aunque tengas conocimiento, hay cosas que se salen de nuestras manos.
Y hay cosas que no sabemos. La verdad, así hay que decirlo, no sabemos. Y no por eso somos menos o vamos a poder hacer menos. Entonces, siempre estar ahí con la disposición también de aprender, porque esta pandemia trajo mucha enseñanza. Sí, totalmente. Y no importa los regaños, no, hicimos algo para aprender. Y ahora después de tantos meses creo que todos hemos mejorado. Entonces si les dicen, no, es que no sabes, bueno, lo siento, no nací sabiéndolo todo. Es como dice Pau, muchas veces es menospreciado el alumno por su falta de experiencia, pero definitivamente hasta nosotros, bueno, ya me considero un dinosaurio en la enfermería, aprendemos mucho de ustedes. Ustedes tienen otras técnicas, tienen nuevo conocimiento y por favor no se dejen minimizar. Nadie, como dice la compañera Pau, nace aprendiendo todo. Les va a llevar años agarrar la experiencia. Pero la gran ventaja es que ustedes llevan el conocimiento. Y no porque yo tenga 15 años de antigüedad o 15 años de experiencia laboral, voy a saber más que ustedes. Eso ténganlo bien presente. Aprender que... Pueden aprender tanto de nosotros como nosotros de ustedes. Siempre va a ser así. Y no se minimicen. nosotros de nuestros mismos compañeros también. Muchas veces el trabajo en equipo, ¿sabes qué? Yo tengo este concepto, tú tienes el otro concepto. Hacen una unión de esos conceptos y voilà. Tienen el tratamiento del paciente bien establecido y hacen mejoras continuas, siempre. Todo el tiempo. De hecho, el mismo proceso de atención de enfermería lo establece. El que somos equipo multidisciplinario e interdisciplinario, y que parte del protocolo y del proceso es preguntarle a un compañero, así tal cual, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, no? Sí, lo establecen las normas. Entonces la misma normativa lo establecen. Y yo les decía que quería hablar de letalidad en México porque es una estadística que llama mucho la atención y que precisamente fue un foco rojo, nos deprimió a muchos, no solamente al personal de salud, que veíamos caer a nuestros mismos colegas, al mismo paciente, uno tras otro, sino yo creo que también la humanidad y la sociedad lo vivió y lo vio. No solo en las pantallas del noticiero vieron la cantidad de personas que ya teníamos de defunción. Y es que fíjense, el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres reportó que éramos el 4º lugar. En ese reporte se hizo a inicios de este año, en la 6ª semana. Eso es algo que no se ha dicho. Ya sabíamos que teníamos los primeros lugares de mortalidad en México, pero ahora con este último reporte nos pone como un 4º lugar, arriba de 133,000 pacientes, o sea, muchísimos. Pero ¿saben qué es lo que más reportó este estudio? Porque se hizo el estudio viendo las defunciones de acuerdo a los diferentes hospitales, IMSS, Secretaría de Salud, privados y otros donde entra Pemex y bueno, otras instituciones, ¿no? Entonces, adivinen quién tuvo la más alta letalidad. No quiero saberlo. ¿Ustedes quieren saberlo? No. Bueno, pues sí, el IMSS tuvo la más alta letalidad todo el tiempo. Durante la pandemia se mantuvo arriba con la mayor de defunciones. Y muchas personas de repente podrán decir, porque pues tenemos más pacientes. Y eso es una realidad, sí vemos más número de pacientes, eso sí es una realidad. Pero precisamente la estadística se hace para que no tenga sesgos, ¿no? O sea, tú no puedes comparar más población con menos población. Entonces se hace una estadística donde sea equitativo el resultado y el balance, ¿no? Pero fíjense, precisamente algo que establece esta estadística como resultado propone precisamente ciertas estrategias que seguramente ustedes vieron y fueron conociendo durante la pandemia. Precisamente estas estrategias pues era los cuidados desde pronar al paciente, bla, bla, bla. Pero precisamente con este estudio lo que se buscaba era, ok, sabemos que México está en el top, porque eso lo sabíamos todos como población, en general. Sí, somos top en mortalidad en paciente COVID, sí, arriba. Y que precisamente se decía, pacientes que han muerto, unos por sospecha, otros confirmados
y otros pues que ya complicados y que no se sabe si fue esto, fue aquello, fue esto, pero pues ya entra como en la estadística. Sí. Entonces definitivamente subió nuestra tasa de letalidad, pero en este estudio que les digo, donde se hace la comparativa de los hospitales, pues se mantuvo siempre una cifra de entre el 4 al 17% de la tasa de mortalidad en cada hospital, del 4 al 17%. Pero, precisamente, ¿adivinan quién tuvo el 17%? No sé, no quiero saberlo. Pues sí, el mismo instituto, porque fue el que mantuvo la más alta letalidad y mortalidad del paciente COVID. Espero que pueda entrar al trabajo el día de mañana. No sé, algo así. No, porque para allá quiero ir. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes como expertos que estuvieron frente a la pandemia, ¿cuáles fueron esos factores? ¿Cuáles fueron esas causas que propiciaron que fuéramos el país, ahorita número 4, pero tal vez siga ahí el top variando, para tener una tasa tan alta de mortalidad? ¿Cuáles fueron los factores, Pau? Yo creo que uno de los factores fueron todas las comorbilidades que tiene México. Problemas del corazón, obesidad, hipertensión, diabetes. Claro. Yo creo que eso fue lo que nos hizo parte del top. Porque hay que decir algo que a lo mejor no se ha dicho. La mayoría de las personas que entraban a las salas de COVID eran personas con obesidad y problemas subyacentes. Yo creo que eso, me imagino que en el instituto igual, yo creo que más que en mi hospital. Totalmente. Yo creo que eso fue algo que nos hizo estar arriba, la verdad. Totalmente. ¿Tú qué dices, Emanuel? Efectivamente, lo que todos ya sabemos, o la gran mayoría del personal de salud sabemos, fueron las comorbilidades. Pero también fue una terrible deficiencia de infraestructura, de estudios en medicina, de epidemiología, de la red de vigilancia epidemiológica. También estamos hablando de calidad al paciente. Todos estos factores se juntaron en una hermosa olla e hicieron boom. Pero ya hablando de la guerra en las pequeñas unidades hospitalarias como la nuestra, pues definitivamente la letalidad fue esa, la falta de un protocolo real, la falta de un seguimiento al paciente, de una vigilancia sólida. Hablamos de laboratoriales, hablamos de pronación, hablamos de medicamentos. Hablamos de conocimiento al personal, no solo médicos, sino de enfermería también, obviamente. Todos estos factores influyeron para que esa letalidad fuera aún más fuerte. A mí me tocó vivirlo y desgraciadamente lloré mucho a mis pacientes porque no teníamos lo necesario. Y al decir lo necesario ya sabemos qué es todo eso. Y desgraciadamente, como lo dije anteriormente, sigue teniendo ese gran agujero negro en la salud de nuestras y nuestros mexicanos. Entonces, para nada es justo que mientras le meten lana al turismo, le meten lana a carreteras, le meten lana a petróleos, le meten lana a ejército tal vez, el sistema de salud cada vez está más roto. Y llega una pandemia como esta a México. Yo creo que algo de lo que más me molestó fue escuchar a nuestro queridísimo presidente decir que nos abrazara. No recuerdo cómo fue el rollo, pero que nos abrazáramos, que nos diéramos que amor. ¿Cómo? O sea, si nuestra cabeza de Estado no nos dice, cuando nos marca un poquito, ¿qué esperábamos? La verdad es que ¿qué esperábamos? Nos van a censurar el video. No, gracias. No te creas. Yo tuve mi detente y no me funcionó. O sea, recuerden que el presidente dijo que tenía su detente en un escapulario. Claro, no me funcionó, dice. Oye, porque te fue bastante mal, amigo, sí. No, pero fíjense, precisamente, que es lo que comentan, que esa es otra de las preguntas. ¿Qué opinan? ¿Creen que los medios de comunicación ayudaron o perjudicaron? ¿Fue ventaja o desventaja tener los medios de comunicación? ¿Aumentaron eso fue un factor que aumentara la letalidad? Desgraciadamente había muchas noticias falsas, mucha información totalmente errónea, falsa. Y los medios de comunicación creo que realmente hicieron su agosto 7 con esta pandemia.
con nosotros. Igual yo lo viví cuando yo salí de este hospital. Dios, sí que golpearon duro. Incluso los mismos reporteros hablaban, oye, dame una entrevista, oye, ¿cómo fue lo que viviste? Bla, 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 bla. Batí a muchísimos reporteros precisamente por eso, porque no sabía cómo ellos iban a manejar la información. Y era un momento donde la gente no creía en esto, decía que era una mentira, que todo era un teatro, que me habían pagado, bla, 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 bla. Claro. Entonces todos esos factores obviamente que iban a aumentar la letalidad. La gente iba a salir a las calles sin protección porque decían, esto es un invento del gobierno, es tecnología hard, teorías conspirativas, un montón de cosas que a mí me daba coraje, que yo lo viví, casi muero en el intento. Personas allá afuera vivían sus vidas como si nada, ¿sabes? Claro, hacíamos una guerra nosotros claro. en las sombras, mientras todo el resto de la población vivía sus vidas tranquilamente. A mí eso también me daba muchísimo. Yo recuerdo una vez que iba en el camión, porque también el transporte público, sí, unas semanas se llenaban los asientos y ya no se podía entrar, ¿no? Pero recuerdo una vez un muchacho que estaba paradito con el cubrebocas colgando de la oreja, y lo que hizo fue que se lo puso aquí por la papada, ya saben, para hacer el lifting, se lo puso, subió, apagó y se lo quitó. Y yo entré y me decía, ¿cómo es posible que yo vengo de estar una guardia en la noche, muerta de estar ahí adentro? ¿Cómo es que la gente sigue igual? Y ahorita en este punto la gente sigue igual. La verdad. Sí, precisamente les quiero, hablando precisamente de este estudio, les quiero compartir que pues el estudio establece que hay factores que aumentaron la letalidad que tienen que ver con factores individuales, factores que son de la organización y factores que son estructurales y de proceso. Obviamente tendría que Precisamente en los individuales es lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. Las comorbilidades, y aquí la sociedad no se escapa. Todos somos responsables de cómo estamos llevando nuestra salud, nuestro cuerpo, y el tener diabetes, hipertensión, obesidad, son factores que han aumentado en la alta letalidad aquí en México. Eso es una realidad. Y eso es un factor individual porque es de cada uno. Cómo estás llevando tu vida, tu estilo de vida, la dieta. Un factor también, ustedes lo habrán escuchado, era que fuera varón la persona. En un varón siempre se supo que había mayor siempre somos los más secuelas. Somos los más frágiles. Somos los más frágiles. Sí, precisamente. Sí, la verdad es que sí. Sí, nos tocó ver. Se vio. Nos tocó verlo totalmente. La edad. Sabíamos que nuestros viejitos queridos iban a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque pues ya es un sistema inmunológico pues más débil, cansado, viejas, ¿no? deprimido. Y pues también otro de los factores fue que precisamente yo por eso les decía sobre los medios de comunicación. Allá en los medios de comunicación de repente lo que le decían a la sociedad era, si sientes esto y esto y esto, quédate en tu casa. No vayas al sistema, no vayas a la atención médica. Quédate en tu casa, a menos que tengas esto, ve a recibir atención. Otra cuestión también fueron las muestras para hacer las detecciones, que era lo que mencionaba Pau en un principio. Se tardaban. No contábamos con suficientes muestras, no se hacía la detección a tiempo. No se eso tomaban también las era muestras bien, a veces también era eso. Incluso fue algo muy curioso, pasó en mi caso, tomaron mi muestra y salió negativa. Ah, cierto. Entonces, fue toda una semana de estar en casa, cada momento deteriorándome más y más y más y más, pero yo seguía siendo negativo. Y decías, ¿qué pasa, no? Por si la prueba decía, oye, pues ¿qué podría ser? Dengue, neumonía, algún otro tipo de cosa, negativo. Y era tan frustrante ir a mi hospital y escuchar a los especialistas decir, es que pues tienes algo, pero no sé qué es. Tienes algo, pero no sé qué es. Las tomografías en mis pulmones ya estaban empezando a ver ahí, ¿cómo se llaman? En consolidaciones de vidrio quebrado. Ya se estaba empezando a ver todo ese daño en mis pulmones. Y aún así decían, tienes algo, pero no sé qué es. Entonces pasó el tiempo, y ya cuando estuve hospitalizado en la UCI, ahí ya salió, unos días antes de ser hospitalizado, salió positivo porque me hicieron otra prueba.
Entonces, todo esto fueron mejorando las técnicas de muestras, los tiempos de espera, fueron más precisos, más rápidos, pero sí nos tocó, bueno, al menos a mí en su momento. A mí también, a mí un día antes de que perdiera por completo el olfato, fui a que me revisaran y me dijeron que tenía sinusitis. Al día siguiente volví y dije, es que ya no huelo nada. Y mi prueba recuerdo que tardó 3 días en salir. Salió positiva, pero... Sí, de hecho, fíjense, ahí está, como les decía, y ustedes formaron parte de eso como profesionistas y también como personas, con la evidencia de las muestras, ¿no? De las detecciones. Y hay otros factores que son los estructurales, precisamente, que ahí en los estructurales, fíjense bien, la disponibilidad de las camas en la terapia intensiva. ¿Cuántos pacientes COVID tuviste en terapia intensiva ahí en IMSS? No los pasaban a terapia intensiva, los ¿Cuánto teníamos. estuvo, Pau, usted, en terapia intensiva? Nosotros tuvimos en terapia intensiva 5 pacientes y aparte habilitaron otras 2, que fue terapia intermedia, 2 más. 7, nada más. Y en piso tuvimos 7 camas también. ¿Cuántos llegamos a tener acá en la 42, 38, 40 y tantos en hospital? Pero no teníamos habilitadas las de UCI porque las tenían reservadas para el otro tipo de situaciones quirúrgicas o de urgencias. No, y yo ahí sí estaba totalmente de acuerdo, o sea, como la terapia pues no está tan amplia, la de aquí, para meter tanto paciente, y cómo ibas a contaminar un área si no te iba a alcanzar para meter a todos. Pero la intención era pues tener la disponibilidad de un área en otra estructura, que fuese terapia, ¿no? Fíjense, los equipos COVID especializados, ¿ustedes estuvieron frente a la pandemia? ¿Se consideraron especializados en COVID? No. Entonces, fíjense, ese es un factor que aumentó la alta letalidad, el que no fuéramos especializados, ¿no? Es que totalmente desconocida este nuevo virus, esta nueva epidemia. Y nos llegó de un boom, o sea, nos llegó de un día para otro. No, y es que la buena intención estaba, ¿no? Era una buena intención de entrarle y todo, pero cargado de conocimiento y experiencia. No dejaba de ser un paciente que llegaba, por ejemplo, a un área de choque. Necesitamos estabilizar la vía aérea, estabilizar el acceso intravenoso y estabilizar al paciente en los electrolitos, compensaciones, ustedes saben todo ese tipo de cosas. El manejo es siempre el mismo, es sencillo, es simple, estabilizar al paciente, acompañado pues de las protección de barreras para este virus. Y exactamente tenía la disponibilidad yo de estar atendiendo a los pacientes, pero con esa conciencia de conocimiento, de tener el conocimiento, de tener que aprender más. Claro. Como le decía, no sabíamos por qué el paciente no mejoraba su ventilación, no mejoraba su presión arterial. Llegábamos a pensar, bueno, pues este tipo de paciente se mete algo, por eso no podemos controlarlo. Pero voilà, no se metía nada, era el virus que estaba haciendo su problema. Si ustedes cuando ya estuvieron allá adentro no me dejarán mentir, lo vivieron mucho. Sí. También se ponían demasiado inquietos, agresivos, les poníamos sedación, no se dormían con nada, no se duermen con nada. No. Es muy difícil sedar a este tipo de pacientes. Decías, ¿qué le pongo? ¿Qué más le pongo? Se me acabó todo. Sí, a mí me tocó uno que ya... Y yo no, corriera encima de él, no. Dije, pues tiene Propofol porque el señor agarrándose, no, te lo juro que corrí. Entonces le dije a la compañera agárralo o ve a traerme Propofol, ¿no? ¿Cuál? Y yo, solamente pídelo así, Propofol, porque ella estaba afuera circulando, ¿no? Y después el desabasto de Propofol y de inductores del sueño, ya no tenía nada. A mí, a su servidor, ya no me tocó volver a reingresar a las áreas COVID y formar parte del equipo, porque me estaba recuperando de la paliza que me puso el virus. Mismo virus, sí. Ya no estaba yo en condiciones de entrar y muchos me acusaban, no estás cuerdo, Manuel, ¿cómo quieres regresar a un área que casi te mata? Pero definitivamente yo pensaba, estando en la UCI todo mal, todo jodido, regresar con ellos, regresar con mis compañeros y compañeras, estar con ellos, estar allá adentro otra vez. Pero ya mis compañeros me decían, no, por favor, ya no te metas, ya no sabemos si lo vayas a aguantar. Por favor, no. Pero así es enfermería. Esto es enfermería.
Queremos la adrenalina, ¿verdad? Y precisamente, fíjense, ese factor de que si éramos especialistas o no éramos especialistas en atender paciente COVID, pues me lleva a algo que no se ha dicho, que lo mencionábamos hace un ratito con Pau. Mucho personal de enfermería debutó en áreas COVID. Muchos estudiantes, bueno, ya no estudiantes, sino recién egresados, debutaron en área COVID y no lo estoy mencionando como algo malo, todo lo contrario, la pandemia pues ha ido sobrellevándose gracias a que bastantes personas, como lo fueron los recién egresados, quisieron salir a la batalla, ¿no? Quisieron entrarle, porque precisamente mencionábamos en un principio, había gente que ya estaba del otro lado y decía, no, yo no, y pero estaba esta otra cara donde recién egresados dijeron, sí, le entramos. Por eso decía que el factor económico no creo que nos haya afectado tanto al personal de salud, ¿no? No. ¿Qué nos dices, Pau? Bueno, pues yo fui una de esas que debutó como enfermera. Yo salí en febrero de mi servicio. En el mismo febrero ya estaba trabajando y en marzo, ¡pum! ¡Boom! Y fue un reto, la verdad, porque como comenté hace rato, no nacemos ni salimos de la carrera sabiéndolo todo. Entonces ahí fue sacar lo mejor de nosotros o las habilidades que yo tenía, que a lo mejor no eran muchas, y aprender, y conforme vas la marcha, vas aprendiendo y vas mejorando. Entonces, y para los que nos tocó estar ahí como debutantes, pues sí, un abrazo de apoyo y ánimo, porque no fue fácil. Yo creo que jamás nos imaginamos, o al menos yo jamás me imaginé que iba a estar en una pandemia. Claro. No. Nunca. O directamente a una terapia intensiva, a una terapia intensiva, ajá. Y a muchos les pasó, o sea, sí. Digo, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes, y muchos debutaron en el mismo hospital donde nosotros trabajamos. Sí. Pero mucho personal médico y de enfermería fue contratado para la pandemia y muchos te decían, yo nunca había trabajado, ni siquiera recién egresados eran, ¿no? Sino gente tal vez que dejó de ejercer y dice, no, yo salí, no ejercí y pues ahora se presentó la oportunidad y pues me vine, y ¿no? También, como lo mencionas, algo que no se ha dicho, precisamente por eso, por muchos debutantes, y no es que esté mal, muchos aprendieron con la vida de los pacientes. A la mala. Y desgraciadamente también eso fue un factor que sí, por eso lo estoy mencionando. letalidad. No éramos especializados, pero había gente pues todavía con menos habilidad, por así llamarlo, o debutantes, vamos a dejarlo en debutantes, ¿no? Y eso marcó una gran diferencia, como lo había mencionado, el seguimiento del paciente, ir de la mano con todo lo que conlleva. Eso marcó una gran diferencia entre la atención en un hospital, a mí lo que no se ha dicho, en un hospital público, a un hospital, lo voy a decir porque es la verdad, a un hospital privado. Y no es que los del público, los del privado sean menos o sean más, no. Simplemente es porque en los hospitales privados tienen un poco más de tiempo, tienen mejores herramientas. Los insumos materiales y le dan el seguimiento, pero ojo, no hay que dejarse llevar nomás. Oye, es que tú estás en el privado, lo tienes todo. No. Yo puedo hablar por mi persona, porque lo hemos logrado con lo poco que tenemos. Si damos ese plus, ese 1% más después del 100%, se pueden lograr grandes cosas. Muchas veces llegan mis pacientes, como lo mencioné, estoy en el área de clínica de catéteres, llegan los pacientes para revisión o mantenimiento de su catéter a las 2:40 p.m. Y muchos de mis compañeros me dicen, ya son las 2:40, ya vas a salir, regrésalo a su casa, ¿por qué lo atiendes? Yo les digo, tranquilo, no sé qué problemas tuvo para venir, no sé qué es lo que tuvo que pagar al taxi para llegar acá, como para decirle, regresa a tu casa. Es nuestra obligación, aunque no estemos en un hospital privado, dar siempre lo mejor de sí. Y creo que esa hubiera sido la diferencia en la letalidad de nuestros pacientes. Desgraciadamente me tocó ver en el hospital donde trabajamos un abandono terrible de nuestros pacientes que entraban sin ningún tipo de lesión por presión, malamente dicho úlceras por presión, las lesiones por presión, salían repletos de lesiones por presión. Pacientes que lograban sobrevivir a COVID, de repente los veíamos con todo un montón de lesiones en su rostro. Sí, por la fijación del... Por el tipo de fijaciones. Y yo entiendo que estaban dentro con su equipo, con su overall, cansados, sudados hasta por donde no se imaginan, horriblemente. Pero si de 10 enfermeras y enfermeros,
2 dan el 100% y los otros 8 no dan ni siquiera el 30%, No se puede hacer. se va a mermar demasiado esas 2 personas. Y desgraciadamente sigue teniendo ese problema el sector público. Sí, de que así como hay mucha gente que se compromete, hay Hay muchos más. más que no. El mínimo esfuerzo, ¿no? Que dice, a mí me paga el instituto por mover este vaso a la derecha y ya no hago más. Y llega otro que dice, bueno, yo lo muevo a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, no hay pedo. Y vemos, me trabaja, dale. Sí. Pero si hubiera más esas personas que dan un poquito más, créeme, y ustedes Sí, saben que darían Claro, más. claro. Así es. Pues bueno, en este mundo habemos de todo, ¿no? De todo un poco. Y fíjense que precisamente parte de esto yo creo que te pasó, Manuel, porque otro de los factores que aumentaron la letalidad, por eso les decía sobre los medios de comunicación, fue la gravedad del paciente al ingreso. O sea, el paciente se esperaba, Claro, no quería hasta ir que al estaba- hospital Hasta ya no y ya poder. llegaba con nosotros como, híjole, pues este señor llegó o señora llegó. Casi ya en cero de frecuencia cardíaca. Sí. Y eso o sea, pasó en todos los sectores, ¿eh? en También todos los el sectores, privado, en también. todos los sectores pasó así, es por eso lo estoy mencionando como algo que no se ha dicho, que fue una causa. Entonces la población, el mismo paciente, también nos la ponía difícil, Se esperaba nos la hasta ponía estar- difícil en su situación de salud, ¿no? Al esperarse. Sí, no lo esperaba. Otra situación pues fue la intubación, la toma de decisión de intubación, y no me dejarán mentir, allá afuera ya se decía que si aceptaban o no el tubo, ya era una cosa, una plática social en cualquier lugar, ¿no? Que si aquí le iban a poner el ventilador, que si al Más joven. joven. Que se fue de fiesta o al Era- abuelito que se quedó en casa. De hecho, sí es un protocolo, ¿no? De vida no vivida, algo así, había leído. Sí, para elegir a quién le Para ibas a elegir a poner. quién le ibas Ya a dejaban poner. a los ancianos que Sí. tenían, no sé, 80, 70 años. A ellos los dejaban morir para darle la esperanza Sí. a los jóvenes. Y Así es lo es. que yo también pensaba por parte de enfermería. Sí. Decía, bueno, nosotros ya no vamos a hacer tanto porque ya tenemos cierta vida laboral. Pero ustedes que van empezando, sí hay que mantenerlos vivos a ustedes porque ustedes son los que van a seguir. En alguna catástrofe, por ejemplo, con los pasantes de enfermería, oye, tengo un cierto grupo de pasantes en todo México, a esos resérvalos. Porque cuando voy a decirlo, porque Necesitemos. cuando los viejos caigamos, ustedes nos van a... Sí, ya lo hicieron, mucho personal una murió y realidad. ustedes nos Así es. sustituyeron. Sí, por eso decía, ellos Definitivamente. entraron, eran como esa segunda línea, ¿no? Cayeron Vamos los de al enfrente y entraron ellos, definitivamente, por eso Y- decía, no eres malo. Eran Todo mucho lo contrario. jovencito y jovencita que veía yo entrar con su equipo de protección. Por ejemplo, la 33 es un hospital totalmente COVID por parte del IMSS. Fue muchísimo joven, inexperto, muchísimo joven médico que no tenía la experiencia. Pero sin embargo, le entraron, Ahí hicieron su estuvieron al pie trabajo del cañón. y gracias a Dios lo lograron. Sí es. Y quisiéramos seguir platicando porque el COVID da para mucho, pero ya nos hemos pasado el tiempo. Antes de casi terminar o finalizar, también les comparto que parte de la causa también de la alta letalidad fue las neumonías asociadas. Y es que ustedes no me dejarán mentir, ¿cuánto paciente entró por COVID y terminó con una neumonía por la ventilación? Muchísimos pacientes. No, y aparte las secuelas que dejó el mismo. Por Las ejemplo, secuelas, que era otra de las preguntas, pero adelante, no, así dile. rápido, la secuela quedó en algún tipo de fibrosis. Sí. Es lo que se ganan cuando hacen bien su trabajo, por así decirlo. Pero créanme que yo veía cómo todos presumían sus cicatrices, se tomaban las selfies. No se trata de eso. Se trata de hacer su trabajo y ya. Es como si uno pusiera en sus publicaciones, miren mis pulmones, tengo mi fibrosis, son mis cicatrices, las llevo con orgullo. No. Ustedes tienen que hacer su trabajo y los vuelvo a decir, con secuelas o sin secuelas hay que seguir adelante y les va a tocar eso, muchachos y muchachas que van de nuevo ingreso a esta vida adulta, como dicen hoy en los memes. Lo van a hacer, lo tienen que hacer. Y muchas veces el planeta ni siquiera se va a voltear a decirles Gracias. Así es. Sí, no esperen ese gracias, ¿no? Ustedes solamente Claro. hagan su trabajo. Y muchas veces ni el Así es. mismo paciente, ¿verdad? Es la pura satisfacción Ajá, personal de que de que estás lo hiciste. haciendo y estás cumpliendo ética y profesionalmente, ¿no? Hay pacientes que sí te lo agradecen, muchos, pero es que hay muchos que no. la gran mayoría en sus vidas ni siquiera se los va a agradecer. Claro.
Y ya se vacunaron, porque ese es otro tema que no se ha dicho tanto, que ahorita está como en el boom del... No, es cierto, sí. Sí, por favor, vacúnense, pero síganse cuidando. ¿Y ya se vacunaron ustedes? Ya. 2 veces. Ya. Bueno, como parte de lo que ya se viene diciendo la vacuna, como parte del tema, que es ahorita como uno de los puntos a tratar siempre en COVID, la vacunación, pues nada más comentarles que pues la vacuna es una vacuna, ya sabemos que por diferentes diferentes empresas farmacéuticas, digo, de repente también hay la misma ficha técnica de las mismas farmacéuticas, te dicen el porcentaje de efectividad y demás. Pfizer es la que tiene 95% de efectividad y también con menos efectos secundarios. Invitarlos, como dice Pau, a que se vacunen, a que se informen bien, lean la ficha técnica de las farmacéuticas sobre la vacuna. La verdad es que de repente dicen, no, pues no me vaya a dar algo, ¿no? Por vacunarme. Sabemos que todas las vacunas tienen efectos secundarios, pero yo creo que valdrá la pena ponerlo en la balanza y decir, ¿qué me puede pasar si me da COVID y qué me puede pasar si me pongo la vacuna? Entonces, si lo ponemos en esa balanza, tenemos una probabilidad de 1% de que si te vacunas te dé un efecto secundario grave y tenemos 1% de que si te da COVID también de una forma grave. Entonces yo creo que vale la pena poner la balanza, porque el efecto secundario de la vacuna es que te duele el brazo, ¿no? Que te duele el brazo, que te dé como un catarro ahí o una gripita que hasta con una sopita de pollo se te cura, ¿no? O sea, la vieja confiable. Y ojo, cada cuerpo es diferente y sí, sabemos que no nos da nada. A mí no me pasó absolutamente nada, me inyectaron Pfizer, pero sí obviamente hemos escuchado y hemos visto algunas reacciones secundarias, por ejemplo en la AstraZeneca. La AstraZeneca también hubo muchos efectos secundarios, pero créanme, los efectos secundarios no se comparan ni en lo más mínimo con estar en una UCI. Eso iba a decir, exactamente, qué bueno que lo mencionas, porque, o sea, es la gravedad y es estar en una terapia intensiva porque estás grave por COVID. Sin embargo, por una vacuna, pues te puede doler el brazo, algún analgésico. Aparte, recordarles a los compañeros y compañeras que ya se vacunaron que no por eso pueden entrar a las áreas COVID. Totalmente, abrazando y besando a todos los compañeros y compañeras. Olvídense de eso. Era otra pregunta, qué bueno que lo mencionas. Y a las personas en general también, o sea, que se quitan el chip de que, ya me vacuné y ya no me va a dar COVID. No, porque nos seguimos cuidando todos y hasta que no tengamos, eso lo ha dicho la misma Organización Mundial de la Salud, hasta que no tengamos un 99% de personas vacunadas, no podemos dejar y abandonar las medidas de seguridad, que sigue siendo guardar nuestra distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, ¿sí? Evitar pues estar tantas personas aglomeradas, sí. Entonces no bajar la guardia, que esa era otra de las cosas que quería mencionar, si habíamos bajado la guardia como personal de salud, porque a veces de repente veo en áreas COVID que sí se ha bajado la guardia. Lo he visto y ¿eh? con mucha tristeza. En áreas COVID, por ejemplo, acá en nuestro hospital, pues ya no son áreas COVID, ya pasamos a los pacientes a las 33, pero llegó un punto, lo que no se ha dicho. Sí, no se ha dicho, pero lo decimos para que no bajen la guardia los que nos estén escuchando. Casi se quebraban los almuerzos adentro de los pacientes COVID. Casi, pero no lo hacían. Obviamente, se vieron muchos detalles y simplemente voy a decir, bajaron espantosamente la guardia. Sí. Les recuerdo que no lo hagan. No porque sean vacunados sean inmortales. Sí. Créanme que estar en una UCI sin respirar y pensando que en 1 hora o 2 voy a morir, no se compara en nada con irse a poner la vacuna y seguirse protegiendo. No se compara nada con ir a ponerse la vacuna aunque esté un poquito no lejos. No se confíen. Sí, a veces los puntos de vacunación son un poco retirados. Pero, pues sí, por favor, vacúnense. Si tienen dudas sobre la misma vacuna, pues estamos a su disposición para responder. También una invitación. Nos dicen los treintones a que se registren, registrarse, por favor. Sí, ya les toca a los de 30. Seguimos siendo jóvenes, por Dios, no somos tan viejos. Sí, bueno, hay muchas dudas de la vacuna, Se fue el cabello, muchas pero dudas. aquí seguimos. Se fue el cabello. Sí, una duda también es, y esto me lo acaban de preguntar hace poquito, pero si ya me dio COVID, ¿para qué me vacuno? No, por favor, si no lo hacen por ustedes, háganlo por su personal de salud, porque ya estamos hasta aquí.
No, y acuérdense que cuando te da COVID solamente tienes, científicamente se ha demostrado que tienes una inmunidad de 3 meses, no más. Entonces, pues, ¿para qué le juegan, no? Mejor vacunarse, que la vacuna pues sí te va a dar una mayor inmunidad. No se inyectan chips, no se inyecta el virus atenuado, se inyecta una proteína que lo que va a hacer es hacer tu sistema inmune pues resistente para cuando el virus quiera entrar. Eso es lo que se te inyecta. Y si hay más dudas, estamos completamente aquí leyéndolos. Porque pues el tiempo se nos ha acabado y queremos comentar, aparte agradecerle aquí a mis grandes invitados, muchas gracias por darse el tiempo también, y por también responder. Agradecer al Hospital Joya y al Colegio de Enfermería por habernos invitado. Hospital Joya, una vez más, gracias por abrirnos sus puertas, al equipo que está aquí detrás, al Inge, a todos los que hacen posible precisamente, y pues también a ustedes. Y precisamente como ustedes lo hacen siempre posible, queremos decir quiénes ganaron la vez pasada, que lo teníamos pendiente. Naomi Peña, te haremos llegar tu premio por ser una de las personas que nos sigue aquí en el Coffee Time. Gracias, preciosa. Sí, también Alejandra Estrada, Angelina Parada Andrade, muchas felicidades, gracias por seguirnos. Y Alejandrina y Olga Castro. Felicidades, chicas, les haremos llegar su premio y de verdad gracias por seguirnos en el Coffee Time, un Coffee Time más. Y pues seguimos leyendo todos sus comentarios, seguimos viendo su participación y los esperamos en un Coffee Time más el día viernes 7 de la noche, ya les haremos saber el tema. Muchas gracias. Un abrazo y no dejen de tener las medidas de seguridad. Cuídense. Si son profesionales, no bajemos la guardia. Un abrazo, saludos, gracias. Diviértanse. Bye.